Hola amigos, un saludo de Rubén Galo y gracias por estar ahí. He decidido hacer este reportaje con la intención de unirme a las voces que ya por todo el globo denuncian los abusos de la Iglesia Católica y el Vaticano. Estamos hablando de España, de México, de California, de Alaska, Canadá. Por todos lados han ido cometiendo abusos, han desaparecido niños y muchas cosas más, incluso peores. Pero quiero matizar algo para que no se malinterprete. Yo creo que todo el mundo es muy libre de escoger la religión que prefiera, como mejor se sienta y tal. Vamos, absolutamente libre. Lo que ocurre es que parece que el Vaticano no. De la forma en la que han catolizado, si se pudiera decir así, a los nativos de Alaska, de las Américas y demás, pues parece que ellos no opinan igual. Y luego además, de la forma en que nos han vuelto a meter aquí la asignatura de religión, en un país laico que estamos, que vale, han puesto también una alternativa, pero ahora resulta que cuando hacen los exámenes los chiquillos y tal, pues para una beca le va a contar tanto los puntos del que sabe de religión católica como de matemáticas. O sea, esto es absurdo absurdo e inadmisible, vamos. Y quisiera dejar claro también que bueno, no es que crea que hay, sino que me consta que hay sacerdotes y curas que son muy buenas personas, que tienen un gran corazón, y que lógicamente no es toda la iglesia entera igual, ¿vale? Aunque bueno, sobre esto habría que decir que se ponen a dar misa y parece que no se han leído su propia Biblia algunas veces. Pero el caso es que no se trata de que haya curas que son tan buenos que es que la iglesia es muy buena, no, es que los hechos que han acontecido ya nos dicen que es inadmisible, sencillamente, por muy buenos que sean esos curas, lo que no puede ser es que llegue uno de estos sacerdotes o monja, y aprovechándose de la situación, aprovechándose de su posición sobre niños indefensos, y esto es así, y está muy documentado, y hay casos por todo el mundo ya, se aprovechan de eso, y bueno, les hacen de todo, pero de todo. Y luego encima, lejos de coger sus superiores, enviarlos a manos de la justicia de aquí, porque ya he oído por ahí que bueno, que Dios ya los juzgará, sí, vale, pues que los juzgue muy bien, pero aquí tendrían que pagar su precio, de alguna forma, habría que escarmentarlos, de alguna manera. Y eso no sucede en muchos casos. En algunos sí sucede, pero en la gran mayoría no. Además, han llegado a hacerlo incluso de una forma que procuran que cuando se comete un abuso a un niño, que crea que es él solo. Porque eso hace que el niño sienta vergüenza, que sienta inseguridad y que no lo denuncie. Es decir, que usan técnicas y todo. Y no me lo estoy inventando. De hecho, no debéis creeros nada de lo que diga yo, ni de lo que diga nadie. Pero comprobadlo, porque me diréis que no es para comprobarlo y para averiguar si es verdad y tratar de ponerle freno como sea. Porque yo no puedo hacer nada salvo divulgarlo. Es por eso que estoy aquí. Y entonces, enteraros bien, porque ya hay muchos procesos judiciales en marcha. Es decir, esto no lo dice un tonto a las 3 ni nada, es así, ¿vale? Entonces, yo creo que es nuestra obligación como personas enterarnos de si esto es cierto o no, que hay de verdad, y si es así, pues actuar en consecuencia, de la manera que se pueda, porque es demasiado ya. Empecé porque vi alguna... No fue el primer caso que vi, que me quedé flipando, pero es que hay tanta información, tanta denuncia de asociaciones de padres de víctimas,
o lo que pasó en California, si no recuerdo mal, que más de, o sea, unos 500 denunciantes de violaciones por estos curas. Y bueno, yo es que me pongo malísimo, de verdad. En esta primera parte del reportaje, que me ha dado por titular A Dios rogando y con el mazo dando, ya que ellos le han dado un nuevo y escabroso sentido al refrán, ¿verdad? Pues vamos a hablar de los abusos que como ya he dicho, se dan por todo el mundo, no son la fantasía de nadie, esto sucede de verdad y a un nivel que no nos imaginamos, la mayoría de las personas normales no nos imaginamos. Y luego va a tener dos partes más. La segunda trataré de hacer ver a la gente que el Vaticano no necesita limosnas, ni mucho menos, todo lo contrario. Y luego, en la tercera parte, veremos cómo pareciera que es que no saben leer, que no saben leer su Biblia, que la interpretan y la transgiversan como pueden, siempre a su conveniencia, claro está. Y bueno, y nada más, y que sepáis que yo no llevo malas intenciones contra nadie por la religión que tenga. Yo tengo amigos moros, tengo amigos, yo qué sé, es que me da igual la religión que tenga cualquiera, me es indiferente. Se trata de que en este caso ellos son los que están jodiendo a los demás, hablando mal y pronto, ¿verdad? Y nada más. Y simplemente tratar de tomar conciencia de esto, porque tomar conciencia de algo no es arreglar un asunto o no es debatir sobre ello, simplemente tener en cuenta la posibilidad de que tal cosa exista ya es tomar conciencia. Y hay que tomar conciencia de esto, ¿vale? Simplemente. Gracias. «25 años de cárcel para Benedicto XVI, Reina Isabel y Stephen Harper por su participación en crímenes contra la humanidad». De acuerdo al histórico veredicto emitido el pasado 25 de febrero por la Corte Internacional de Justicia del Derecho Consuetudinario, el Papa Joseph Ratzinger, la Reina de Inglaterra Isabel Windsor y el primer ministro canadiense Stephen Harper fueron encontrados culpables de crímenes contra la humanidad y sentenciados a 25 años de prisión sin posibilidad de obtener la libertad provisional y que todos sus activos personales sean incautados. La Corte les ordena que se entreguen para el 4 de marzo o enfrentarán un arresto ciudadano. La Corte establecida en Bruselas entregó un veredicto unánime de sus jurados ciudadanos y ordenó el arresto ciudadano de 30 de los acusados. Parte del veredicto dice así: nosotros, el jurado ciudadano, encontramos que los indicados en este caso son culpables de las dos acusaciones, esto es, que son culpables de cometer o ayudar y permitir la comisión de crímenes contra la humanidad y ser parte de una conspiración criminal que está en marcha. Los indicados tienen 7 días a partir de la emisión de esta orden y hasta el 4 de marzo de 2013 para cumplir con lo aquí ordenado. Después del 4 de marzo de 2013, una orden internacional de arresto será emitida contra estos indicados. Más de 30 jurados ciudadanos juramentados examinaron 150 evidencias presentadas por el fiscal de la Corte. Estas evidencias detallaron pruebas irrefutables de conspiraciones criminales masivas por parte de las instituciones de los sindicados para cometer y esconder el genocidio de generaciones de menores en las supuestamente llamadas escuelas residenciales en todo Canadá. El Papa que huyó con su amor, amores perros, vivirá con su secretario privado.
El Papa Benedicto XVI, después de renunciar a su cargo, se fue a vivir con su secretario privado, George Gansway, a quien le llaman el George Clooney del Vaticano y también el ícono de los gays en Italia. El informe del diario Clarín en el Vaticano asegura que George, de 56 años, quien lloró desconsolado ante la despedida de Benedicto XVI, está unido al Papa por un profundo afecto mutuo. La relación entre el Papa y el secretario es cercana y poderosa. Se asegura que era el verdadero poder tras el trono. George y Joseph, que le lleva 29 añitos, vivirán juntos en el monasterio Mater Ecclesiae. Ellos están juntos desde el 2003, cuando George era asistente de Joseph, que aún no había cambiado de nombre, y dirigía la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ya Benedicto, el Papa se llevó a su fiel secretario al Palacio Apostólico y no se separaron más, ni siquiera cuando estalló el escándalo de Batilix, que no dejó muy bien parado a George. Ahora, lejos de las intrigas palaciegas del Vaticano, juntarán sus cepillos de dientes y compartirán los días que les quedan por vivir. Como dice el refrán callejero, cuando el río suena es porque piedra lleva. Roger Mahony y Norberto Rivera deberían ir a la cárcel y no al cónclave. Abogado Jeff Anderson. El abogado Jeff Anderson, principal representante de víctimas de abuso sexual infantil en Estados Unidos, aseguró que el cardenal Norberto Rivera sabía que había un riesgo para los niños. En 1986, cuando envió a Los Ángeles al cura Nicolás Aguilar, quien ahora se encuentra prófugo de la justicia por al menos 26 casos de pederastía. En entrevista para el programa Aristegui en CNN, el litigante insistió que Rivera Carrera escribió una carta solicitando al obispo de Los Ángeles, Roger Mahony, en un código clerical, que Aguilar fuera aceptado, donde ambos entendían la situación que atravesaba en México. No hay duda de que este papa ha renunciado en desgracia por su protección a criminales. Tampoco hay duda que ni Norberto Rivera ni Mahony merecen estar votando. Ambos merecen estar en la cárcel por el encubrimiento, y añadió que Rivera podría tener que acudir ante la justicia en abril, una vez que inicie la parte judicial en el proceso que se sigue contra Mahony en California. En Bolivia, sacerdote Eduardo Revis, condenado por pederastía, hallado ahorcado, nunca fue a la cárcel. ¿Suicidio o ajuste de cuentas? El ex sacerdote católico Eduardo Revis, de la parroquia de Sudañez, en el poblado rural del departamento de Chuquisaca, al sureste de Bolivia, fue hallado ahorcado. El religioso, condenado por pederastía, estaba siendo buscado por nuevas denuncias de violación. Desde el 2011, debido a que había apelado su condena, gozaba del beneficio de una detención domiciliaria. En abril de 2011, el religioso fue sentenciado a 15 años de prisión por abuso y corrupción de 18 menores, cuando entre 2002 y 2007 era director de un centro para jóvenes e infantes. En el marco de las investigaciones, Revis había sido citado a una nueva audiencia a la que no se presentó. Por ello, la justicia dictaminó su captura. La policía, en su intento de detenerlo, fue a buscarlo a la parroquia, en donde lo encontró ahorcado, según da cuenta la fiscal. La Conferencia Episcopal Boliviana, máxima instancia del organismo católico en el país, no precisó si tras el juicio se establecería una indemnización a las víctimas. Alaska, paraíso pederasta de sacerdotes jesuitas, otro crimen de la Iglesia Católica. Los poblados indígenas fueron un paraíso para los pederastas, una cadena de aldeas pobres de nativos donde los sacerdotes eran en su mayoría delincuentes sexuales en serie. El abogado Rosa y su socio Patrick Wall, un exmonje benedictino que trabajó como un fijador de abuso sexual en la Iglesia Católica, dijeron que ellos sabían de 345 casos de abuso sexual en Alaska por 28 autores que venían de al menos 4 países diferentes. Los abogados Wall, Rosa y John Manley han trabajado juntos en más de 250 casos. Todos se trataron sin ir a juicio. Entre los sacerdotes violadores se encuentra el padre James Pole. Fueron muchas sus víctimas, incluyendo niños y mujeres, entre ellas una mujer inconsciente a quien abusó en su lecho de muerte. Este hombre, dice el abogado Ken Rosa, ha dejado una estela de carnicería detrás de él. El padre Sulborg testificó en 2005 que envió al menos 8 sacerdotes, entre ellos el padre Paule y el padre James Ludwig, quien fue demandado por abuso sexual. El padre José Lundowski violó más de 40 niños. Ese mismo año, el padre Gilbert Gauti admitió haber abusado de 37 niños en Luisiana. Ratzinger fue acusado de conspirar para encubrir los abusos. La mayoría de los sacerdotes fueron restituidos en su cargo y continuaron ejerciendo el sacerdocio. Las demandas contra los jesuitas del noroeste con respecto a los abusos de los nativos de Alaska continúan. Aún quedan muchas más historias por salir. Los jesuitas nunca han dejado ir a juicio un solo caso en contra de estos delincuentes.
Los escándalos sexuales en la escuela primaria de Miramonte y de Penn State nos recuerdan del peligro siempre presente de violadores acechando a nuestros niños. Pero ¿qué si cientos de sospechosos de pedofilia estuvieran viviendo entre nosotros sin ser detectados? Ese peligro ha sido destacado por los últimos acontecimientos en una larga batalla legal que involucra a la Arquidiócesis Católica de Los Ángeles. Y NBC tiene este tema en exclusiva. Cuando hablamos de abuso sexual infantil, estamos hablando de sodomía. La víctima dice que lo violó y le dijo que así era como se sentía el amor de Dios. Dan Smith y Manuel Vega dicen que fueron sexualmente abusados cuando eran niños, repetidamente violados por un cura católico en el área de Los Ángeles. El fiscal Ray Bouchette los representa y también a otros 500 demandantes. Y el tema que tenemos aquí es cómo aseguramos el derecho del público, particularmente el derecho infantil, de ser protegidos de los abusos de los curas. En 2007, la arquidiócesis llegó a un acuerdo económico con muchos de los demandantes, pero no admitió haber hecho algo malo y acordó dejar a los tribunales decidir qué archivos eclesiásticos deberían ser hechos públicos, inclusive esos que identifican a los indicados de pederastia. Pero de acuerdo al fiscal, la arquidiócesis ha implementado un encubrimiento, permitiendo retirarse a los curas sospechosos, irse del país o esconderse en clínicas de rehabilitación, hasta que el tiempo que permite perseguirlos se termine, ya que la iglesia los ha protegido de ser juzgados criminalmente, así que peleas legales han retrasado la entrega de los archivos. Un abogado defensor de los curas argumentó en la corte que los nombres de aquellos que han sido acusados, pero no condenados, deberían ser mantenidos y protegidos en privacidad. El abogado defensor dice que están siendo castigados como que si ya hubieran sido condenados, o que por lo menos ese es el deseo de castigarlos, y que eso no es justo. Un juez recientemente revocó esos argumentos y ordenó que algunos archivos fueran liberados en las próximas semanas. También se están reteniendo los nombres de las autoridades eclesiásticas involucradas en el supuesto encubrimiento. Es un fallo que le recuerda al fiscal el fracaso de condenar a los culpables en el escándalo de pedofilia de Penn State. Así que al mirar en todo el país ese escándalo y entender qué tan importante es donde la gente con poder y autoridad facultaron a esos abusadores a continuar, y eso pone de relieve qué tan importante es el poder para conocer los nombres. Bajo el fallo del juez, la Iglesia también puede mantener en secreto, sujetos a la revisión de la Corte, los nombres de curas que no han sido condenados y que tienen solo una o dos demandas en su contra, o con demandas que son peleadas por las autoridades eclesiásticas, lo que es una fórmula para futuros encubrimientos, ya que si su interés es proteger a los niños, ellos ya deberían haber liberado los documentos. El fiscal asegura que aproximadamente hay 200 curas acusados de esta arquidiócesis. Están viviendo entre nosotros, sin ser detectados, y muchos de ellos están en California. Y 60 de ellos han sido señalados en este mapa, ya que la mayoría de ellos viven dentro de una significativa zona de peligro, cerca de juegos, escuelas primarias. Pero lamentablemente, a menos que sean condenados, ninguno de estos curas puede ser públicamente identificado según la ley Megan, o revelarse dónde están. Así que como padres de familia, no saber quién es su vecino es realmente terrorífico, ya que el peligro es que todavía hay una persona que tiene la enfermedad adentro y que está rodeado de niños. Los demandantes del escándalo de la Iglesia apelarán los últimos fallos para asegurar un más amplio conocimiento de los nombres de los sospechosos y dónde están, pero advierten que esto puede tomar tiempo. La arquidiócesis no respondió cuando se le pidieron comentarios sobre esta historia. La Fundación Protege a tus Hijos denuncia a los jueces, abogados y autoridades que, fornicando con la gran ramera vaticana, no solo permiten, sino que también alientan a los curas pederastas a continuar violando niños. La justicia se debe aplicar, la humana y la divina. Y bueno, hoy traigo a la mesa el último escándalo del Vaticano y créanme que lo traigo con muchísima tristeza, yo soy católico, y bueno, una historia que de ser verdad amenaza con provocar, una vez más, una ruptura entre feligreses católicos y la Santa Sede. Veamos de qué se trata. La apertura de una tumba dentro de las instalaciones del Vaticano por órdenes de un fiscal italiano han puesto sobre la mesa un nuevo escándalo que involucra a la Santa Sede y salpica a muchas personas. Todo comienza con la desaparición de Emanuela Orlandi en 1983, hija de un empleado del Vaticano.
desaparición que desde entonces ha sido investigada. En la tumba reabierta se encontraron los restos de un mafioso y de otra persona de quien se investiga su ADN, ya que se presume que es justamente Emanuela Orlandi. Pero todo esto no queda solo en la inexplicable muerte de 2 personas enterradas clandestinamente en terreno del Vaticano. A raíz de este hallazgo, el jefe de exorcismos de la Santa Sede, el padre Gabriel Amort, envió un comunicado diciendo que Emanuela fue secuestrada por miembros de la Guardia del Vaticano para obligarla a participar en fiestas sexuales. Una actividad que, asegura Amort, era común entre paredes del Vaticano y donde participaban inclusive diplomáticos acreditados al Vaticano de aquella época en los 80s. Se cree que Emanuela y otras chicas sufrieron el secuestro y la violación sexual. El mafioso encontrado podría haber sido parte de la red que organizaba estos macabros festejos donde, por lo pronto, se han encontrado restos de 2 asesinados. El Vaticano no permitió durante muchos años que la tumba fuera reabierta, pero ante la orden del fiscal no le quedó otro camino y ahora está colaborando con las investigaciones. Bueno, no cabe duda que son acusaciones sumamente fuertes, pero para entender cómo puede afectar a la Iglesia esta situación, cómo la va a enfrentar, agradezco muchísimo a Jesse Romero, quien es teólogo y especialista en religiones, para que nos ayude a entender este último escándalo. Jesse, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Max. Simplemente dime. te quería decir, Max, que la Iglesia Católica tiene casi 2000 años de existencia y algo que muchas personas de veras no la piensan muy bien, pero a veces los elegidos de Dios lo traicionan. Quiero decir con eso, Max, es que la Iglesia Católica es una institución de pecadores y por lo tanto este escándalo fue un clero, un sacerdote que dijo públicamente lo que andaba pasando y fueron laicos, fueron la policía del Vaticano que están involucrados en este escándalo sexual. Jesse, perdón, por ponerlo en alguna perspectiva, y disculpen si puede sonar un poco absurdo, un poco lo que ha hecho el Servicio Secreto de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero en esta ocasión estamos hablando de la policía del Vaticano, dentro del Vaticano, pero aquí tenemos algunos puntos que me llaman mucho la atención. Tenemos 2 cadáveres en una tumba clandestina en territorio del Vaticano, donde el gobierno del Vaticano, es decir, el gobierno que encabeza Benedicto XVI, no permitió por años que se abriera esa tumba, ¿verdad? Y posteriormente, bueno, este jefe de exorcismo, representante también del Vaticano, confirmando que ahí había fiestas sexuales en donde iba inclusive posiblemente el cuerpo diplomático. No sabemos exactamente si nada más lo hacían los de la Guardia del Vaticano, no sabemos si hay curas involucrados, podría ser también, pero ¿cómo enfrentar ante estas pruebas contundentes y estos testimonios contundentes y ver a un Vaticano, una iglesia en estos momentos? Fácil, Max. A la gente le digo esto yo como un católico fiel, mi fe no está en el Papa, mi fe no está en el arzobispo, ni en el cardenal, ni en un sacerdote, ni un diácono. Mi fe está en Jesucristo. Por eso el objeto central de la fe católica es Jesucristo crucificado, porque para nosotros Cristo no causa escándalos. Sus seguidores, como tú y yo, y otras personas en la Iglesia Católica, sí causan escándalos, y ellos sí la van a pagar. Pero mi fe, la fe pura del católico, está en Jesucristo. Él es perfecto, Él no causa escándalo, Él nunca ha cometido un pecado, y por lo tanto, si tú y yo nos agarramos viendo los pecados de los hombres, perder esperanza. Nunca terminaríamos, Jesse, pero yo, justamente como católico, a mí lo que yo no termino de entender, y creo que mucha gente tampoco, es estos señores que se dicen representantes de Jesucristo, el fundador de la iglesia, ¿verdad? La segunda persona de Dios en todo caso. El hecho de que no sean capaces de limpiar por dentro la casa, que no sean capaces de encarcelar, de denunciar. Tienen que encarcelar, tienen que denunciar a los criminales vestidos de sotana. ¿Qué podemos hacer para que esto suceda? Max, ahora, lo que sí sabemos, te están diciendo grande ahorita, arrestar los sacerdotes, las personas en sotana. Lo que sí sabemos, lo que ha salido, es que la policía del Vaticano está involucrado en esto. Ellos son laicos, no son cleros. Entiendo, sí. ¿Cómo vas a tú echarle la culpa
al clero, al papa, sería lo mismo que echarle la culpa a Barack Obama por ahorita todos los casos de explotación sexual que andan ocurriendo con el servicio secreto. No, no puedes tú enlazar los pecados de estos policías con el Papa. Jesse, pero déjame decir una cosa, ok. Vamos a suponer que en este caso particular lo hicieron los policías secretos, pero ya tenemos por lo menos aquí a un cardenal, el jefe de exorcismo del Vaticano, el padre Rod, que sabía de lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando tú guardas silencio, cuando no lo escuchas, o cuando otros sabían y no hacen nada, son cómplices por necesidad. Entonces, no sabemos cuándo supo el padre Gabriel Amorth, pero sí sabemos que él es el que dijo públicamente, por lo tanto, cuando él tuvo la oportunidad lo dijo, y por lo tanto no sabemos cuándo lo dijo, no sabemos cuándo tuvo esa información. Claro. Pero el punto aquí clave, Max, es esto, Dime. Que la Iglesia Católica por 2000 años está en un proceso de purificación, y yo le doy gracias a Dios que ahorita anda saliendo estas cosas, vamos a decir, los trampos sucios. Claro. Porque yo como un católico fiel, yo quiero que la iglesia sea purificada y santa como Jesús es santo, y por lo tanto, estas cosas también no me escandalizan porque mi fe está en Cristo, no en unos policías del Vaticano. Y no solamente eso, Jesse, solamente para cerrar porque se nos viene el tiempo encima, bueno, el mismo Jesucristo anunció que el demonio entraría hasta lo más íntimo del Vaticano en su momento, antes del segundo advenimiento. Por supuesto, tú sabes más que yo de esto, pero lo quiero decir de esta manera. Y también, por último, yo como católico, tú como católico y quienes realmente sentimos la religión, pues estamos ahora obligados a ser mejores para resarcir las fallas de estos señores. Exactamente. Lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas en particular es acudir a la santidad. Yo personalmente, y tú, Max, y todos los que andan escuchando, a ser los mejores católicos posibles, a ser santos. Así se purifica la iglesia. Bien, Jesse, pues te agradezco muchísimo esta plática. Vamos a estar muy pendientes del desenlace de esta información, porque bueno, también está lo de los Legionarios de Cristo, está lo de Marcial Maciel, las nuevas confesiones que se han encontrado y que ya se hizo inclusive un libro. Pero bueno, estaremos muy pendientes y volveremos a platicar. Jesse, eres muy amable. Jesse Romero, teólogo especialista en religiones y por supuesto en el tema de los católicos. Líderes, en lugar de proteger a las víctimas de abuso sexual, protegen a los sacerdotes que realizaron esos crímenes y violaciones. Eso es exactamente lo que pasó en la Arquidiócesis de Los Ángeles, que agrupa a más de 5 millones de católicos y donde el 70% de ellos son hispanos. Vamos a ver primero cómo la Iglesia Católica en Los Ángeles encubrió a sacerdotes criminales. Volvió a ocurrir. La Iglesia Católica encubrió a sacerdotes que abusaron sexualmente de niños menores de edad. Esta vez ocurrió aquí, en la Arquidiócesis de Los Ángeles, es decir, en la representación religiosa más grande de Estados Unidos, que durante años encubrió a 124 sacerdotes pederastas. ¿Cómo lo sabemos? Un juez de la Corte Superior de California ordenó la publicación de miles de documentos que lo demuestran. Estos expedientes señalan a 2 líderes de la Iglesia Católica, al cardenal retirado Roger Mahony y al monseñor Thomas Kirby, de que ellos sabían de las acusaciones en contra de los sacerdotes, pero nunca hicieron nada para denunciarlos. Todo lo contrario, utilizaron su poder para evitar que las autoridades y la policía se enteraran de los abusos sexuales que estaban cometiendo con menores de edad. Sin embargo, en una entrevista realizada hace 5 años en Al Punto con el entonces cardenal Roger Mahony, él lo negó. Aquí en los Estados Unidos, especialmente aquí en Los Ángeles, hemos tomado todos los pasos necesarios para proteger a todos los niños y todos los jóvenes de la iglesia. De esta manera quedó demostrado también que la Iglesia Católica protegió a sacerdotes criminales. Y las víctimas de estos abusos ahora se preguntan si algún día habrá justicia, y la incertidumbre es esta, si esto seguirá ocurriendo. Pero nos acompañan 2 personas que con mucha valentía han salido en público a denunciar que fueron violados y abusados sexualmente por sacerdotes católicos. Ellos son Rita Milla y Manny Vega. A ambos gracias por estar aquí con nosotros y quiero reiterar el valor que tienen ustedes al salir a hablar de este tema tan controversial y tan difícil. Gracias por estar con nosotros.
Gracias. Gracias. Manny, quisiera comenzar contigo. Tú cuando tenías 10 años hasta los 15 años fuiste abusado sexualmente por un sacerdote, el padre Fidencio Silva. ¿Qué ocurrió? Pues lo que ocurrió era que él me tomó fotos de mí cuando yo estaba desnudo, me masturbó, me penetró. Y esto pasó pues en varias áreas de la iglesia, de su casa donde él vivía, en áreas públicas, ¿verdad? En la playa, en casas de retiro. Y no solamente me pasó a mí, pero también a 30 otros monaguillos, amigos míos. En tu caso, Rita, ¿qué fue lo que ocurrió? Tú fuiste abusada sexualmente por un sacerdote, quedaste embarazada, luego te llevaron a Filipinas para que tuvieras al bebé y supuestamente entregarlo en adopción. ¿Qué fue lo que pasó, Rita? Sí, me mandaron a las Filipinas. Eran 7 sacerdotes y no sabía cuál era el papá. Y me mandaron para tener la niña allá, dejarla allá y regresar como si nada había pasado. Para tapar todo, para proteger la iglesia, dijeron. Mientras estaba allá, decidí reportarlos al obispo aquí en Los Ángeles. ¿Fueron 7 sacerdotes con quienes tuviste relaciones sexuales? Sí. Ahora, la pregunta para los... todo empezó cuando yo tenía 16 años. La pregunta para los dos es, Rita, en este caso, ¿tú crees que los líderes de la Iglesia Católica, en concreto el cardenal Roger Mahony, sabía que esto estaba ocurriendo? Lo que sí sé de lo que he leído en los documentos fue que yo los estaba buscando los sacerdotes por la demanda y para saber cuál era el papá. La iglesia se hizo como si no sabían dónde estaban. Nos mintieron. Y los documentos enseñan que durante este tiempo estaban teniendo comunicación con uno de los sacerdotes y le estaban recomendando que siga de sacerdote en las Islas Filipinas, sabiendo que él me había abusado, querían que siga de sacerdote. Y para mí eso es un delito. ¿Cómo pueden hacer eso sabiendo qué clase de hombre es? O sea, ellos Pero sabían perfectamente que él había abusado sexualmente de ti, y a pesar de que sabían que había abusado sexualmente de ti, insistían en que fuera sacerdote todavía. Es decir, podía oficiar misa incluso y tener contacto con otros menores de edad. Eso es lo malo, tener contacto con otros. Manny, en tu caso, ¿tú crees que la Iglesia Católica, en particular el cardenal Roger Mahony y otros líderes de la Iglesia Católica, sabían del abuso sexual al que tú fuiste sometido y que lo encubrieron? Sí, yo pienso que sí, porque en mi caso éramos un grupo de altar boys, pues bastantes, éramos aunque sea unos 50. Y de los 50 yo pienso totalmente éramos 30, 40 que fueron abusados. En esa época que estaba el padre Fidencio en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Oxnard, California, habían muchos señales, ¿verdad? Ahora que yo me recuerdo muy bien de las cosas que estaban pasando, que yo pienso que la gente sí se dio cuenta, hasta los curas, y yo sé que en mi caso, en los documentos que salieron de veras, no existe nada del padre Fidencio. Por lo que sí sé, y me han contado que el padre Fidencio, cuando él estaba en el seminario en México, él tuvo unos problemas sexualmente, donde él se estaba masturbando en público, y lo reportaban, pero todavía así siguió siendo cura. Ahora, Manny, ¿tú enfrentaste alguna vez al padre Fidencio Silva, personalmente? ¿Le dijiste por qué me hizo esto? No lo ha enfrentado. Me gustaría enfrentarlo, me gustaría encontrarlo. Yo sé que está en México. Lo último que sé de él, que en el 2002 lo encontraron en San Luis Potosí, en un pueblito que se llama Jesús María. Allá él todavía estaba encargado de monaguillos y tenía contacto con niños. Rita, en tu caso, tú has tenido la oportunidad de enfrentar a algunos de los 7 sacerdotes que te abusaron sexualmente, y en particular has podido enfrentar al padre Valentín Tugade, quien de acuerdo con material genético es el padre de tu hija. Se hicieron pruebas y sí es el papá de mi hija, pero no lo he visto
desde que ella era bebé. Mi hija nunca lo conoció y no lo quiere conocer ahora. Sí hablé con el padre Tamayo, él salió años después enojado contra la iglesia porque le pararon el pago que le estaban pagando y pararon de hacer eso. Y él en público pidió perdón de mí y pude hablar con él. ¿Y es pero eso suficiente, no Rita? le creí que... ¿Es suficiente que pidan ¿Vale? perdón? O sea, estamos hablando de criminales. ¿No deberían estar en la cárcel tanto ellos como quienes los encubrieron? Deben estar en la cárcel. Eso de pedir perdón es algo fácil, palabras nomás. De veras no entienden el mal que nos hicieron. Se hacen como si lo entienden. Se hacen como si les duele el cardenal Mahoney. Se hace como si llora por nosotros, pero no es cierto. Si fuera cierto, él hubiera parado estos abusos hace tiempo, él hubiera hecho algo para que no hayan más víctimas, y no lo hizo. Y eso de palabras de perdón no son nada. Para mí no son nada. Ok, Rita, es decir, si para ti el perdón no sirve, Manny, en tu caso, ¿tú crees que el salir públicamente a pedir perdón, como lo ha hecho el cardenal Roger Mahoney en un comunicado, es suficiente? Él dice que tiene tarjetas con los nombres de las víctimas y que reza todas las noches por ustedes. ¿Es suficiente? Pues no es suficiente. O sea, ¿deben terminar en la cárcel entonces? O sea, ¿Roger Mahoney debe ir a la cárcel por esto? Yo pienso que sí, como un policía retirado, ¿verdad? Los crímenes que ellos encubrieron, lo que están todavía encubrieron en el cover, como se dice en inglés, todavía existe. Todavía hay crímenes allá que no han hablado de ellos. Estas personas que son la iglesia, que son los meros, ellos nunca van a hablar. Ellos van a proteger a la iglesia completamente. Como Rita dijo, nosotros no somos nada para ellos. Lo que les importa a la iglesia es el dinero. Cuánto les va a costar en dinero, ¿verdad? Que la gente ya va a dejar de dar limosna. Eso es lo que le importa a la iglesia. Nosotros no somos importantes a ellos, nomás somos víctimas y ellos saben muy bien ¿qué vamos a hacer nosotros? Ya hicimos todo lo máximo que podemos, ¿verdad? Hasta con los archivos que salieron con los curas. Todavía la iglesia está negando que existieron estos crímenes, porque si con los archivos que salieron todavía hay páginas, hay información que no se ha dado a luz. Y quiero terminar con esto, Manny. ¿Tú sigues siendo católico? Yo nací católico y voy a morir católico, ¿verdad? Esto es un problema de la fe católica, ¿verdad? Y Rita, en tu caso, Rita, ¿tú sigues siendo católica? No, desde que los obispos se negaron a ayudarme, eso me enseñó que ni ellos creen en esto y yo no voy a creer en la mentira que ellos tampoco no creen en. Rita Milla, Manny Vega, les agradezco muchísimo que hayan conversado con nosotros y que hayan tenido de nuevo el valor de salir a públicamente denunciar lo que ocurrió con ustedes para que no vuelva a volver a ocurrir. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Manny Vega, Rita Milla, vía satélite desde Los Ángeles. Este es el video que tiene hoy dividido a pasto por la actuación del pastor Álvaro Gámez Torres, integrante de una iglesia cristiana, quien sostiene relaciones sexuales con 2 mujeres, mientras en el fondo se escucha música y alabanzas. Según conoció CNC Noticias, el video, con fecha de grabación de marzo del año 2012, fue entregado a la Fiscalía General de la Nación como una prueba de lo que está sucediendo al interior de esa comunidad cristiana. A pesar de estas pruebas, el fiscal 52 seccional, a quien correspondió el caso, aún no ha hecho pronunciamiento alguno, ni ha emitido informe sobre la investigación preliminar que abrió su despacho desde abril del 2012, cuando fue interpuesta una denuncia. En el video se aprecia que no hay forcejeo ni violencia alguna entre las partes, pero lo que más llama la atención es que todas las mujeres en el momento íntimo no dejan de hablar o escuchar un celular, hecho que tiene indignada a la comunidad, pues todo sucede durante una jornada de alabanza, según dijeron padres de familia que prefirieron omitir sus identidades. Mientras tanto, representantes de la congregación a la que pertenece Gámez Torres manifestaron que no han recibido requerimiento alguno por parte de las autoridades y, lo que es peor, los están estigmatizando por un hecho que al parecer fue cometido por una sola persona, cuando en Colombia es claro que la responsabilidad penal es individual y no colectiva. Fue uno de los sacerdotes más influyentes del siglo XX. Creador de una poderosa congregación religiosa, los Legionarios de Cristo. Baja los pantalones, los calzoncillos y empieza a manipularme
Marcial Maciel ocultaba un lado oscuro. Me levanté llorando y me salí, aunque él me insistía en que me quedara. Además de abusos sexuales a menores, los exseminaristas denunciantes describen la drogadicción del sacerdote. ¿Lo vio pinchándose? Oh, yo lo pinchaba muchas veces. Durante años fueron obligados a callar. ¿A ustedes alguien les dice, o el padre les dice, que no digan la verdad? Esta es la historia de una denuncia que estremece a la Iglesia Católica. Usted mintió. Mentí, sí, mentí. Una trama que ocurre en México, España e Italia y que tiene un nuevo capítulo. La confirmada hija secreta y los 5 jóvenes que también aseguran ser sus hijos. Hay médicos muy cercanos al padre Maciel que han dicho que tenía 2 personalidades, no solamente un tema de doble vida. El rol del cardenal Jorge Medina Esteves en la investigación. Un informe de impacto mundial. No me preguntes más, ya he dicho bastante, más de lo que he dicho jamás a nadie. Televisión Nacional de Chile presenta Informe Especial. Junto a la pedofilia de algunos sacerdotes y obispos norteamericanos, las denuncias contra el fundador de los Legionarios de Cristo constituyen uno de los mayores escándalos contemporáneos de la Iglesia Católica. Marcial Maciel creó una poderosa congregación religiosa, transformándola en fuente abundante de vocaciones sacerdotales. Se dijo que la Legión, con gran presencia en la educación privada chilena, era el ejército espiritual de Juan Pablo II. Pero proliferaron acusaciones de abusos sexuales contra menores y seminaristas, denuncias que se perdieron en los intramuros del Vaticano. Recientemente se supo incluso que Maciel había tenido un amante y una hija. 2 cardenales chilenos revelarán esta noche que la sanción aplicada por Roma a Maciel antes de su muerte fue la confirmación de conductas aberrantes. Informe Especial habló con víctimas que recordaron el drama vivido en los internados que Maciel montó en México, España e Italia. Es un doloroso impacto ver a hombres maduros que, estremecidos, narran la historia de pederastia y violaciones de quien, para ellos, en un principio, era un santo. Los pecados del padre Maciel en el reportaje de Paulina de Allende Salazar. Él empezó a quitarse el fajín, a quitarse la sotana y a quitarse la ropa. Donde ya abiertamente sí me sucedió la invitación a que yo le tocara su cuerpo y hiciera masajes cerca de las partes sexuales, es en Roma. Lo consideramos un verdadero santo, Pero después de armar sus horquillas en la enfermería, llegaba a celebrar misa como si no hubiera pasado nada. El padre necesitaba mucha medicación. Un compañero me dijo, pero Saúl, esto no es medicina, es una droga. Comenzó a decir que los cólicos y todo ese espaviento, esa escena que montaba para exigir la masturbación. La mayor gravedad era que perdiese uno su libertad interior, y que tuviese uno su vida bajo un control severo. Entonces, no es que hayamos guardado silencio, es que tocamos puertas al interior de la iglesia y nadie nos escuchó. Sufrimos mucho y la iglesia podía haber sido quizá un poquito más amorosa con nosotros. Esto
Estos hombres son ex seminaristas y algunos fueron sacerdotes de la Legión de Cristo. Son además testigos claves de una investigación al más alto nivel en la Iglesia Católica. Acusan de pederastia, consumo de drogas y sometimiento psicológico de niños al sacerdote fundador de la congregación, Marcial Maciel. Siendo niños, todos ellos son entregados a la tutela y confianza del padre Maciel, pero sufren, confiesan soportar padecimientos que su guía espiritual les hace vivir en el más absoluto silencio. Acusan abusos sexuales en su infancia o juventud, siendo novicios o seminaristas de la congregación Legionarios de Cristo. Sus recuerdos son escenas sacrílegas que contribuyen a sellar la sanción vaticana al sacerdote fundador de una de las instituciones religiosas que alcanza mayor poder durante el pontificado de Juan Pablo II. El Santo Padre lo llamó querido Padre Maciel y su congregación fue calificada entonces como el nuevo ejército del Papa. Deseo dar mi más cordial bienvenida a la numerosa peregrinación de los legionarios de Cristo, así como al padre Marcial Maciel. Es el primer lugar de la Ciudad de México donde se hospedan los legionarios. Era la casa de Natalia Retes, que había visto con buenos ojos al padre Maciel y le había ofrecido su apoyo. Son los años 40. México aún vive el dolor que provocó la persecución del gobierno laico a la Iglesia Católica. En ese contexto, un muchachito de 16 años que nace en una familia de rancheros de clase media decide cambiar la historia y ensalzar la fe. Hay una oferta de hijos y de hijas para que sean sacerdotes. Y Marcial Maciel la toma al vuelo. El sacerdocio era lo único bueno que podía pasar en mi vida. Entré a los 11 años a la Legión de Cristo. Cuando yo llegué a ello, estaba convencido de que Diosito me había elegido y estaba agradecido por ese favor inmenso. Y yo le había dicho, mamá, quiero ser aviador, y nunca me hizo caso. Y nada más le dije, quiero ser misionero, y ahí estoy. A los 2 días o 3 ya está el padre Maciel por mí. Aquí en Cotija, México, nace en 1920 Marcial Maciel. 21 años después funda los Legionarios de Cristo. A la fecha, la institución cuenta con 92 centros de formación y apostolado en 12 países del mundo. Sobrino de varios generales que pelean contra los gobiernos laicos que pretenden restar influencia a la Iglesia Católica Mexicana y de 4 obispos, el ambiente religioso marcó su infancia. Prontamente la obsesión del joven Maciel es fundar su propia congregación, la institución que formará a los líderes de América Latina y el mundo. Enfocará su apostolado hacia los más poderosos. Le daba la imagen de una persona venida del cielo aquí a la tierra y que nos iba a transformar, y que le había encargado Dios una misión en la vida, hacer sacerdotes completamente distintos, diferentes. Me llegaron a decir que Marcial Maciel era tan santo que él nada más con verme a los ojos podía decir los pecados que tenía. Los niños y sus familias están ilusionados, ni siquiera saben que existen situaciones como las que les tocará vivir. José Antonio Pérez Olvera estuvo 15 años en los Legionarios de Cristo, desde los 11 hasta los 26. Proveniente de una familia de tradición cristiana, él y su hermano ingresan a la institución. Como otros, él nos cuenta que siguió adelante en su decisión de ser sacerdote legionario de Cristo, pese a las dolorosas experiencias que había vivido en manos del padre Maciel. Y de repente estábamos en misa y llega un hermano, Alfredo Martínez, y me toca y dice, le habla a nuestro padre.
me empieza a comentar, oye, fíjate que estoy preocupado porque tu hermano ya estaba afuera, se masturba mucho, yo quiero ayudarlo, pero yo no me atrevo a pedirle una muestra de semen, porque así el doctor Marañón, viendo la prueba, va a sacar una medicina que le podamos dar a Fernando y que lo ayudemos. Pues yo ingenuamente, porque todavía yo creía que el padre Maciel era santo. Y entonces le dije, pero nuestro padre, ¿cómo podemos hacer eso? Pues dame una muestra tú. Le dije, pero es pecado. No, en este caso no es pecado. Y bien, viniendo de él, de santo, pues llega un momento en que lo convence a uno. Y entonces me dice, ¿estás dispuesto? Y yo interiormente dije, ¿qué me queda, no? Entonces cuando le dije sí, ahí cambió su personalidad. Lo hubiera visto, su imagen nunca se me va a olvidar. Inmediatamente tenía yo sotana, me la abre así ya, nervioso. Me baja los pantalones, los calzoncillos y empieza a manipularme. Como digo, parecía un experto en esas cosas. Porque no era una simple muestra, era un gozo, una cosa. Le vi la cara, yo la tenía aquí, de degenerado. Y en mi interior estaba yo avergonzado, decía, ¿cómo es posible? Esto no es el sacerdote que está celebrando la misa con una unción tremenda. Este es otro. Así comienzan parte de los testimonios de los ex legionarios de Cristo que entrevistamos en México y en España. Ellos serían piezas claves de la investigación vaticana que concluye el año 2006 con la severa sanción al sacerdote fundador Marcial Maciel. Definido por los ex seminaristas como convincente y seductor, nada detiene a Marcial Maciel. Pronto inaugura nuevas villas donde alojar a novicios y pequeños apostólicos que viven en un régimen de internado al estilo seminario menor. Paralelamente, surgen también otras mujeres creyentes que lo siguen. Ricas y generosas señoras de sociedad que blindan económicamente su convicción. Él va buscando apoyos de cúpulas políticas y económicas y de cúpulas religiosas. Él es una presencia así como media espiritual, media mística. Así siente mi mamá. Entre todas las benefactoras, los aportes de la viuda millonaria Flora Barragán destacan. Ahorita tiene un cálculo que fueron $50 millones, lo que mamá da. Gracias a sus onerosos aportes, se inaugura el primer Instituto Cumbres, un colegio que forma a los hijos de la élite mexicana y que funciona en paralelo a las escuelas apostólicas y noviciados. A Flora Barragán se la apoda Madre de la Legión. Y siempre que llegaba a la casa, llegaba con muchachitos bonitos, o sea, eran todos los muchachitos que llevaba, seminaristas, eran bonitos. Pues sí, era raro, ¿verdad? Que nunca llevara a alguien feo. El éxito y las influencias del joven fundador de la Congregación de los Legionarios de Cristo van en aumento. Surgen en aquel momento nuevas metas que determinan el destino de los pequeños apostólicos. Niños que no superan los 15 años y que vivirán internos, lejos de sus familias, en una especie de seminario menor. Lo que hace Marcial Maciel es dar 3 pasos. Uno, primero apoyarse en sus 3 tíos obispos escalonadamente y después apoyarse en los jesuitas de comillas que vienen en América Latina ofreciendo becas y de ahí pasa a Roma. Y le dicen, ¿te dejarían ir a España? Pues no sé si mis papás. Mi padre me preguntó si yo quería ir porque mis amigos iban o porque yo quería. Y yo le respondí que yo quería y me dijo, respeto tu voluntad. Ser parte de una fundación que iba a cambiar para bien muchas cosas y que iba a ser una gran esperanza para la Iglesia, a nosotros niños nos llenaba de ilusión y de alegría, y estábamos en nuestra pequeña medida infantil, estábamos entregadísimos a la obra.
Esta es la Escuela Apostólica de los Legionarios de Cristo en Ontaneda. En este mismo lugar, el padre Marcial Maciel había abusado de menores de entre 10 y 14 años. Los pequeños apostólicos están lejos de sus familias. Muchos de ellos nunca más establecen relaciones cercanas con sus hermanos o sus papás. Las cartas nos las revisaban, las abrían. Entonces no nos hacían llegar las cartas que nos involucraran sentimentalmente con la familia, sentimientos naturales en cualquier hombre. 20 años sin ver a su familia. Para nada, para nada. Y en los momentos de dolor, y en los momentos de confusión, ¿con quién hablaba? Ese es el problema, con nadie. Son niños y sus vidas dan un giro radical. Ahora la rutina es estricta y estar cerca del padre Maciel cuando los visita es para los pequeños lo primordial. El sacerdote premia a sus más cercanos con una relación de intimidad que se da, según nos cuentan, solo con los favoritos. Y éramos nada más los que le gustábamos, nada más los niños bonitos, no era todo legionario. Los demás tenían que conformarse con ver que había muchos a los que nuestro padre les destinaba un amor especial. Es en esta etapa donde los seminaristas que denunciaron a Maciel ante el Vaticano relatan sufrir tocaciones sexuales. La primera vez no fue notoria porque yo tenía apenas 12 años. Me llamó a la supuesta dirección espiritual. Mi sorpresa fue cuando intempestivamente me dijo que me tenía que examinar el pene para protegerme del maligno, de las tentaciones del maligno. Yo a duras penas sabía qué eran las tentaciones. Y luego, pues él insistió hasta que me bajó el pantalón y el calzoncillo. Pero antes me preguntó precavido, ¿ya te ha hecho esto el padre Ferreira? Y yo le contesté que sí. Y dice, ¿y él te lo ha medido? Y le dije sí, y con una cinta de sastre. Cuando un chaval de 12, 13, 14 años entra en un seminario, ¿con qué se encuentra? En el caso de los Legionarios de Cristo, ha dejado completamente a su familia. Es un lavado de cerebro permanente. Se crea una dependencia inmediata entre ese chaval y ese sacerdote. Si es bueno, pues maravilloso. Pero ¿y si no es bueno? Félix Alarcón tiene 75 años. Es un hombre de fe que lleva 45 ejerciendo el sacerdocio. Él fue uno de los más cercanos al padre Maciel. Siendo adolescente, fue su secretario personal. Nunca antes había accedido a ser entrevistado ante las cámaras. Para él, lo más grave es el control psicológico que ejerció el sacerdote sobre los seminaristas. La mayor gravedad era que perdiese uno su libertad interior, y que tuviese uno su vida bajo un control severo, y que hiciese falta mucha fuerza interior para salir de aquello. El padre Alarcón, al igual que los otros denunciantes, asegura haber sido víctima de abusos sexuales. Pero hay todavía más. Él fue testigo y facilitador de un consumo adictivo de medicamentos restringidos que va en franco y doloroso aumento. Lo que se inyecta el padre Marcial Maciel, aseguran, se llama dolantina y es un derivado de la morfina. La dolantina es el Demerol, es meperidina, es un analgésico narcótico que se utiliza para el dolor severo moderado. El padre siempre nos decía y que tenía unos dolores muy grandes, ¿verdad? Una enfermedad grande. Con nuestra inocencia real lo creíamos todo lo que se nos decía en el tema, ¿verdad? En nuestra investigación no encontramos ninguna evidencia de que el padre Marcial Maciel padeciera en esos años una enfermedad de la gravedad que el sacerdote describiría a los seminaristas.
como tenía el poder de mandarnos a buscarla, íbamos a buscarla y la buscábamos donde hiciera falta. ¿Y usted llevaba receta médica? Yo llevaba receta médica. ¿Y quién firmaba esa receta médica? Los doctores que me decían, bueno, pues porque tiene usted vestido con sotana y porque dice que el padre necesita esto, que es un dolor muy fuerte, pues se lo vamos a dar. 8, 10, 15 ampolletas. Clorhidrato del ester etílico del ácido metilfenilpiperidin carbónico. Me lo sé hasta la fecha, como el Padre Nuestro. Después la fórmula de la sí. Y cuando pasaban 2 o 3 días, pues otra vez, Saúl, ya se me acabaron, necesito esto. ¿Lo vio pinchándose? Oh, yo lo pinchaba muchas veces. ¿Usted mismo? Sí, muchas veces. Aquí en la vena y acá también, en las pompas, todas partes. ¿Y cada cuánto tiempo se pinchaba? Hoy no recuerdo, Paulina, pero así era con frecuencia. ¿Y usted no se lo contó a nadie? No, Paulina. Yo entré a los 10 años. Hoy mismo, hoy, no sé nada de las drogas. Escuelas e iglesias, lugares que deberían ser considerados como los más seguros, son escenario constante de abusos sexuales contra menores, un delito que se comete cada 30 minutos en México y que casi nunca se castiga. El abogado Felipe Canseco trabaja para una organización no gubernamental en defensa de los menores violados. Es que si acaso un 5% de los casos de abuso sexual y violación en contra de menores son denunciados. Gabriela fue violada por el director del coro de una iglesia. Tengo 17 años. Asisto a un grupo en el que me empiezan a enseñar a tocar instrumentos, a cantar. Hay una persona que me llama la atención la forma de cómo toca y cómo canta. Un día llegó como eso de las 12 de la noche a mi casa. Le abrí la puerta y me dijo, no hagas ruido, no digas nada, pero van a bajar mis papás. ¿Y qué? Digo, ¿sabes qué? Es que no, es que sí, y te callas y no dices nada. Ese día salí muy lastimada, la espalda me sangró por estar en una alfombra. No sabía por qué me dolía la espalda ni nada por el estilo. Hasta después de varios días empecé a tener comezón y vi que era una costra bastante grande en la espalda. David Barrios es uno de los más reconocidos investigadores sobre daños causados por el abuso sexual a infantes. Por ejemplo, hay estudios que nos hablan de que en el campo del clero católico, en términos generales, más del 70% de los clérigos tienen actividad sexual. Y sin embargo, no todos son abusadores sexuales de niñas y niños. Por ahí la cifra se aproxima al 24-26%. Es decir, estudios realizados en Canadá, en España, en Inglaterra, nos hablan de esta incidencia y no podríamos dudar de que en México, Latinoamérica y otros lugares diferentes a estos tres, la incidencia sea igual o incluso mayor. Más de 100 trabajadores y maestros del Colegio Salesiano presenciaron cómo el director requería a un estudiante, pero nadie sospechó o denunció nada. Pero bueno, yo, como les decía, yo recorrí de esta escuela todas las salas. En la clase de español, en la de matemáticas, en la de inglés, en la de biología, en la de química, en la de física, en educación física. Les decía, maestro, maestra, por favor, ¿me permite? Y los maestros, como él era el director, decían, pues no hay problema, padre, sí, el tiempo que quiera. Pero tampoco sospechaban para lo que era. Él me quería para satisfacer sus necesidades sexuales. Tenemos la terrible situación de que la Iglesia Católica Mexicana, primero, protege a los curas pederastas, los encubre. Segundo, es muy difícil, cuando se inician las averiguaciones previas, lograr que éstas prosperen y que se traduzcan en consignaciones ante un juez penal.
encontramos que 1 de cada 4 mujeres en su pasado como niñas o como adolescentes sufrieron abuso sexual. En el caso de los varones oscila entre 1 de cada 10 y 1 de cada 11. Como quiera que sea, son cifras muy contundentes donde pensamos que hay un pálido reflejo de lo que es la realidad. Yo no dudo ni por un momento que las cifras sean mayores. Conocí su cuerpo y conocí la sexualidad a una edad que yo no la debía haber conocido. Pero yo tenía 12 años. Yo no pensaba en sexo, yo pensaba en jugar, en ir con mis amigos, en ver la tele, en ver las caricaturas, pues no en sexo. Y pues siempre me sentí con vergüenza, con culpa, como un gusano, como alguien culpable, como si yo fuera una criminal. Un hombre heterosexual igual puede agredir sexualmente a niñas que a niños, porque no es un evento erótico o de atracción o de gusto, es un ejercicio omnímodo del poder, es un acto de victimización donde se agrede a la persona sin que haya por necesidad un componente de atracción. De hecho, sí les recomiendo a los padres de familia no se confíen de los sacerdotes, por ser sacerdotes, no. O sea, tienen sus necesidades sexuales, tienen sus necesidades eróticas, tienen sus necesidades, es como cualquier ser humano. Habrá quien no le ejerza y sea inocente, pero la mayoría, por esta represión sexual, buscan desfogues. Y claro, ¿con quién lo pueden hacer? Más fácilmente con niñas y niños, y no se vale. De cada 20 abusos sexuales hacia niñas o niños, solamente 1 se denuncia. Es decir, la cifra negra es lo que está predominando en este importante daño a la salud sexual y a la salud emocional de la población más vulnerable, nuestros niños y nuestras niñas. La red de sobrevivientes de abusos sexuales informa que en México están sin castigo 65 sacerdotes. Las historias de Michelle y Gabriela son ejemplo de ello. La Iglesia Católica no respondió a nuestra solicitud de entrevista sobre el tema. Última hora. Se descubren las fosas comunes en donde los religiosos que administraban las escuelas residenciales indígenas de Canadá enterraron a los niños que abusaron. Hoy, domingo 2 de octubre de 2011, es una fecha histórica. Kevin Annett y el Tribunal Internacional de los Crímenes de la Iglesia y el Estado, autorizados por las naciones nativas canadienses, abrieron las primeras fosas comunes, que contienen los restos de los niños abusados y violados por los religiosos que debían cuidarlos, confirmando así que las iglesias católica, anglicana y unida de Canadá han cometido crímenes de lesa humanidad y que sus integrantes deben ser llevados a juicio y condenados por sus múltiples delitos. La Fundación Protege a tus Hijos apoya a las naciones indígenas canadienses, a Kevin Annett y a ITCCS en su lucha por llevar al sistema religioso ante la justicia y que sea procesado y condenado por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido. Este es Kevin Annett, reportando desde Brantford, Ontario, en Canadá. Estoy en la más antigua escuela residencial en Canadá, donde hoy los ancianos Mohawk dieron autorización para iniciar las excavaciones que descubrirán las fosas comunes de los niños que murieron en la escuela por más de siglo y medio. Los ancianos Mohawk, trabajando conjuntamente conmigo y el Tribunal Internacional de Crímenes de la Iglesia y del Estado, identificaron y abrieron fosas comunes de niños y usaron radares de penetración del suelo para establecer que mucha tierra había sido removida y cambiada para ocultar estas fosas comunes. Continuamos esta investigación para recolectar evidencias y procesar a la corona inglesa, a la Iglesia Anglicana y el gobierno de Canadá, como también a la Iglesia Católica y a la Iglesia Unida, por crímenes contra la humanidad y el asesinato de niños. Por favor, manténgase en sintonía con las conferencias de prensa y otras noticias de última hora acerca de este tema en itccs.org. Gracias. Somos de la nación Mohawk y representamos a las naciones indígenas. Y hoy estamos aquí para que el mundo conozca lo que ha pasado en nuestro propio territorio. Estamos haciendo esto para descubrir las tumbas de los niños que se perdieron en las escuelas residenciales. Sabemos que el Estado y la Iglesia solo nos han mentido y que están encubriendo lo que hicieron. Queremos que el mundo lo sepa y que admitan que aquí han cometido crímenes, que admitan que hay cuerpos enterrados allí, pero que no se ha hecho nada para llevar a los culpables ante la justicia. Así que ahora hemos autorizado a Kevin Annett y al Tribunal Internacional de Crímenes de la Iglesia y del Estado
para ayudarnos y buscar evidencias forenses que prueben que tenemos estos cuerpos aquí y que vamos a hacer justicia por nuestros niños que se perdieron en las escuelas residenciales. Conmoción en Holanda ante la magnitud del escándalo de abusos sexuales a menores perpetrados por religiosos de la Iglesia Católica. Según el informe elaborado por una comisión independiente encabezada por el ex primer ministro Wim Deetman, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hubo decenas de miles de casos. El recuento de casos de abusos sexuales sobre menores de 18 años dentro de la Iglesia Católica en Holanda, es decir, sobre niños que pasaron una parte de su vida infantil en uno de los orfanatos o internados católicos, es de entre 10.000 y 20.000 personas. Durante todo ese tiempo, dice el informe, la principal preocupación de la jerarquía católica fue evitar el escándalo. Ayer el obispo Wim Eijk entonó el mea culpa y pidió perdón por el daño infligido. Los agresores no son los únicos culpables, las autoridades eclesiásticas también. No actuaron de forma adecuada y no se hicieron cargo de las víctimas, no dieron prioridad a los intereses de las víctimas. El informe supone un nuevo mazazo para la imagen de la Iglesia Católica, que durante décadas hizo todo lo posible para ocultar escándalos similares en numerosos países. El Papa Benedicto XVI ha pedido perdón públicamente, aunque para muchas víctimas no es suficiente. Entre la larga lista de acusaciones que llevaron al reciente anuncio de una comisión real sobre el abuso sexual infantil institucional, ninguno ha sido más impactante que los que rodean a la Orden Católica de San Juan de Dios. Durante 40 años, los niños colocados en hogares de la orden fueron violados sexualmente y abusados físicamente. La historia ha llegado a los tribunales esta semana con la detención en Nueva Zelanda de un ex hermano acusado de abusar sexualmente de 35 niños en un hogar para niños de discapacidad intelectual. Esta noche, una ex monja que trabajaba para la orden habla sobre lo que ella dice es una cultura de la colusión entre rango. Primero veremos este informe por Lisa Waher. Este es el ex hermano católico Brendan McGrath. Ahora está frente a una posible extradición a Australia en 252 cargos de abuso sexual. Está acusado de abusar de 35 niños. Los presuntos delitos ocurrieron en el hogar de chicos Kendall Grant en Maurice, al sur de Newcastle. Perteneció a San Juan de Dios, una orden de la iglesia que está acusada de encubrir por décadas las acusaciones de abuso de niños y niñas vulnerables a su cargo. Es un comportamiento que es endémico dentro de las órdenes y se les ha permitido continuar durante décadas. Mi último recuerdo de víctimas es de 200, cada uno de las cuales tendría 5, 6, 10 o 20 alegaciones. Así que estamos arriba de 1000 términos de cantidad de incidentes que se han reportado. Yarrabee, una granja y un taller en Lilydale, en las afueras de Melbourne, fue el hogar de 90 niños y hombres con discapacidad intelectual. Se presentó en un documental transmitido por la... Como siempre, amigos, muchos temas importantes, muchos temas controversiales. Hoy, niños robados por la Iglesia Católica. Este es un escándalo que se viene hace más de un año en España y hoy vamos a hablar sobre este tema. Primero quiero comenzar diciéndoles que no se pongan bravos conmigo y que no ataquen al mensajero porque yo simplemente estoy reportando y dando información que ya se sabe. Desafortunadamente, esto ya viene arrastrándose hace un año, pero como ya sabemos, los medios de comunicaciones convencionales no reportan estas cosas, o si lo reportan es algo muy pequeñito y lo ponen en la última página, como se dice. Entonces, cuando nosotros traemos estos tópicos al aire y hablamos sobre la verdad, entonces no se pongan bravos conmigo, pónganse bravos con los que han hecho estos conflictos y estos problemas, porque esos son los que en realidad se merecen ser castigados. Bueno, este tema, hoy, niños robados por la Iglesia Católica, como mencioné, es un tema que ya hace un año se destapó. Se destapó por un señor que se llama Juan Luis Moreno y su amigo Antonio
Barrosa. Cuando Antonio Barrosa decide salir al aire, es decir, mostrar la historia de su vida, lo que le ha pasado a él, a los medios de comunicaciones en España, que sorpresivamente publicaron su historia, se destapó una olla muy apestosa. Entonces, ¿qué sucedió? Se los voy a describir de esta forma. Hace año y pico, este señor, Juan Luis Moreno, de 37 años, estaba en su vida cotidiana y un día su padre se enferma. Bueno, resulta que el padre se pone más grave y ya está a punto de morirse. Y le dice: hijo, ven acá, te voy a confesar algo. Yo te compré a ti y le pagué a un sacerdote para tenerte. Entonces, Juan Luis Moreno dice: ¿qué padre? ¿De qué estás hablando? Dice: sí, te tengo que confesar esto porque no me puedo morir con esta mentira. Yo te compré a un cura y le pagué para traerte aquí a nuestra casa. Tú no eres mi hijo. Entonces el señor dice: ¿pero cómo? En un estado de confuso. E incluso el padre de este señor Juan Luis Moreno le dice: y tú sabes, tu amigo, tu mejor amigo, Antonio Barrosa, también fue comprado. Imagínense eso. Una persona de 37, 40 años, que su padre le diga esto. Es decir, toda una vida de engaños, toda una vida de mentiras. Este hombre pensando que su padre es su padre y que ahora le echen este balde frío de agua y le digan que él fue comprado, es algo que ni siquiera lo puedo entender yo. Ahora imagínense cómo se habrá sentido este pobre hombre, estos dos pobres hombres. Y ahora Juan le tiene que decir a su amigo Antonio: Antonio, ven acá, te tengo que decir algo. Resulta que tú y yo somos robados. Nos robaron de nuestros padres y nos vendieron a los que ahora representan nuestros padres. Es algo trágico que no se puede entender. Y Juan, el padre de Juan, le confesa que fue un cura se lo vendió. Y después, cuando Antonio comienza a hacer sus investigaciones, resulta que una monja se lo vendió a sus padres. Bueno, esto es algo que tiene algo, pero muy trágico, y da mucha pena saber que hay todos estos seres humanos que, ojo, ahora han salido más de 300,000 casos que la Iglesia Católica, con doctores y abogados en complot, se robaron a niños y niñas de padres, de mujeres, y se los vendieron a otros padres por mucho dinero. Y estamos hablando de una época que era en la época de 1900, cuando todo este relajo comenzó, fue en el año 1950. Ahora, hoy les voy a mostrar varios videos, cortos videos, donde van a ver ustedes las declaraciones de Juan Luis Moreno y de Antonio Barrosa, donde ellos van a explicar cómo fue esa experiencia horrible cuando todo esto se comienza a destapar. Y de ahí les voy a dar la información desde cuándo comienza esta tragedia, y esto se regresa hasta la época de Franco, la época de José María Escriván, el fundador del Opus Dei, los jesuitas, abogados y médicos desde el año 1950. Robaron niños desde el año 1950 hasta el año 1990, de lo que sabemos, unos 300,000 niños. Ahora les quiero poner este primer video para que escuchen las palabras de Juan Luis Moreno y de Antonio Barrosa y otros individuos quienes fueron perjudicados por estos robos, estos atropellos de estos individuos que da asco
Da asco. Miren esto. Yo me entero con la desgracia de que mi padre le da una embolia cerebral, le ingresan en el hospital, la cosa se complica y entonces pues bueno, supongo que el médico le avisó, le dijo que bueno, que la cosa se complicaba más. Bueno, una de las visitas diarias me comentó de que bueno, oye mira Juan Luis, que hace unos años, hace 37 años, te fui a Zaragoza y te compré a un cura. Entonces, claro, yo me quedo parado y digo, pero ¿me compraste? ¿Pero qué me estás diciendo? Papá, ¿cuánto dinero costó? Y dice, hombre, estamos hablando de mucho dinero. Digo, ¿más que tu piso? Dice, mucho más. Mi padre me comentó, dice, es que además, dice, me dieron a elegir. O sea, papá, ¿qué me estás contando? Dice, sí, me dijeron, ¿qué quieres, niño o niña? O sea, que estamos hablando de que aparte de ir a pagar allí, o sea, a mi padre le dieron a elegir. O sea, como diciendo, tenemos de todo, esto es un supermercado, ¿qué quiere, niña o niña? Este bebé es Juan Luis, recién traído de Zaragoza con sus padres adoptivos. Un matrimonio que no podía tener hijos y vivía en Cataluña. Su padre le reveló además que Antonio, el amigo íntimo de su hijo, también era un niño comprado. Cada agosto iban juntos a pagar los niños a plazos. Ahora te das cuenta de que no iban a Zaragoza de vacaciones, iban a pagar la minuta. Iban a pagar a esta gentuza, por decirlo así, iban a pagarle el canon, porque claro, estamos hablando de que tanto los padres míos como los padres de Antonio eran unos simples trabajadores. Me pagó unas 200.000 pesetas y bueno, concretamente conmigo, la que hizo el trapicheo, estoy casi seguro al 100% que fue una monja y en el caso de Juan Luis fue un cura. A ellos les inscribieron como hijos biológicos. Vale. Luego tienes la partida de nacimiento, ¿la tienes? Sí. Este es el registro. Hace unos meses montaron una asociación donde ya hay casi 200 personas que sospechan que ellas o sus familiares también fueron vendidos. Ahora piden a la Fiscalía General del Estado que investigue. Pensamos que esto ha sido una red muy organizada. Esto empezó cuando las madres empezaron a ir a dar a luz a los hospitales, ¿vale? Les empezaron a robar a los bebés y a venderlos, por otro lado, como hijos biológicos. O sea, quiero decir, que iba la madre a dar a luz, tenía su niño, y venía el doctor, el cura, la monja, o quien hubiera allí, y le decía, mire señora, que su hijo ha muerto porque ha nacido mal, no se lo dejaban ver, en todos los casos es el mismo patrón, y en otra habitación había una señora que había entrado con un cojín, debajo de su jersey, se quitaba el cojín y le hacían los documentos como si ella hubiera tenido el bebé. A Inés, a la que vemos paseando con su hija adoptiva, le dieron instrucciones para fingir un embarazo. Eso me lo dicen para irme a mí provocando el embarazo. Para irte, sí, claro. Un falso embarazo, poniendo almohadones. Claro, y yo tenía que ir cada X tiempo allí a la consulta del médico para que el almohadón que me pusieran o el globo que me pusieran lo fueran inflando. Cambiando, claro. Para ir creciendo. Pues me llama el doctor. Te llama el doctor. ¿Y qué te dice? ¿Y qué te Nada, dice? De que vengas que te tengo un regalo. Ah, pues mira, te tenemos una sorpresa. Hay una niña y tal y cual. Hasta que bajó la enfermera esta y me dio la niña, me entregó los papeles, nos fuimos ahí a San Martín, al juzgado, la dimos de alta y hasta ahora. Años antes había estado cuidando en su casa, como si fuera suyo, a un niño que no tenía plaza en un hogar de monjas. En agradecimiento de que yo había estado con ese niño 2 años, más o menos, y que no había cobrado ni 5 céntimos, y le estuve cuidando como si era hijo mío, pues yo para mí fue eso, un regalo que me hicieron, que en vez de darme dinero me dieron a la niña. ¿A ti quién te dice que cobraban por los niños 1 millón de pesetas? Pues a mí me lo dijo el padre Félix. Un matrimonio adoptó un niño y le costó eso 1 millón de pesetas. La inscribió como hija biológica y le contó con 18 años que era adoptada. También le presentó al padre Félix, el jesuita que actuó como intermediario en su adopción.
El cura me dio largas, me dio el teléfono de Eduardo Vela para que yo lo llamara, y durante un montón de años yo he estado pasando de agenda a agenda el teléfono de Eduardo Vela, ¿no? En parte también porque pensaba que era un caso muy aislado, un caso como único, ¿no? Pero su partida de nacimiento tenía mucho en común con estas otras. Mismo lugar de nacimiento, Clínica San Ramón, y mismo médico, Eduardo Vela. San Ramón ahora es un geriátrico, pero fue uno de los centros sanitarios donde se sospechaba que hubo tráfico de niños. Un presunto delito amparado bajo el nombre de adopciones irregulares. A David lo adoptaron aquí hace 30 años y hace unos meses fue a preguntar al doctor Vela por sus orígenes. La verdad es que del momento que estuvimos reunidos con el doctor sacamos muy poco. Básicamente lo único que pudimos sacar era que él estaba poco menos que orgulloso de habernos salvado a todos de la muerte, de un posible aborto. Ahora intenta recopilar papeles para ver si puede seguir alguna pista. Hola, buenos días. Mira, venía a tramitar, solicitar el legajo de nacimiento. Sobre la Clínica San Ramón sabe lo que le han contado sus padres adoptivos, que los niños no eran gratis. El proceso no era otro que si ellos querían adoptar un niño, ellos lo que tenían que hacer era a su vez entregar a una madre que estuviera a una mujer que estuviera embarazada, y así ella daba a luz y entregaba al niño en adopción, y a cambio ellos tenían derecho a adoptar otro, por decirlo de alguna manera. Lo cual era bastante raro. También acá además había pues que pagar un dinero en concepto de los días en los que hubiera estado ingresada la madre en la clínica y tal. En este caso pues estaríamos hablando de unas 50.000 pesetas de la época. Así que bueno, pues mis padres accedieron, encontraron a dicha madre gestante y en cuestión de pues, 8 o 9 meses yo nací y mis padres pues fueron a buscarme, ¿no?, a la clínica. Hemos hablado con Eduardo Vela por teléfono. No ha querido darnos una entrevista a cámara. Él sigue trabajando como ginecólogo. Asegura que todo lo que hizo fue legal y repite que no hubo negocio. En los archivos de la revista Interview se guardan varios reportajes del año 82 en los que se acusa al doctor y a una monja asistente social. Los autores de los reportajes aseguran que empezaron a investigar por la alta tasa de mortalidad infantil que había en algunos centros médicos privados, y el personal sanitario de San Ramón les abrió la morgue para difundir que había un niño congelado y denunciar la trama. Me enseñaron lo que ellos enseñaban a las madres, que había muerto su hijo. Lo cual, si enseñaban uno que era el mismo siempre, pues sería que su hijo no había muerto, es lo lógico. Después de que estas fotos salieran a la luz, solo hizo falta una denuncia más que salpicó a la clínica para que el centro cerrase. Ninguno de los responsables, incluido el doctor Vela, fue imputado, pero la brigada de la Policía Judicial detuvo a 6 intermediarios acusados de un delito de venta de recién nacidos. Una de las detenidas contó en su declaración que cobraban hasta 200.000 pesetas por niño y que la madre biológica solo se quedaba con una pequeña parte. La policía empezó a investigar. Se desplazaron al Levante, donde interrogaron a 14 parejas que habían adoptado irregularmente a sus hijos. En Valencia siguen viviendo muchos de los que llegaron a principios de los 80, a los que se conoce como los niños de San Ramón. Conocerlos no los conozco, pero es que cogen hasta pueblos de la Ribera, que está 15 kilómetros más hacia arriba, hasta Valencia, que son otros 8 kilómetros hacia la derecha, es 25 o 30 personas. En Albal son 7 u 8 que yo sepa. Las causas, las mismas. Los padres no pueden tener familia y deciden. Los enlaces posiblemente sean los mismos enlaces. Pues mira, de boca a boca de los que habían adoptado primero, podéis ir a este abogado que os informe, podéis ir a esta tal persona que os informe, y los enlaces más o menos eran los mismos. Todos los que somos de San Ramón pagaron cantidades. Cada uno una cantidad, depende de los ingresos que tuviesen y demás, pero sí que se pagó. Pues unos 12.000 euros. Todos fueron adoptados por agricultores con dinero.
A muchos incluso les pedían una lista de sus bienes antes de entregar a los niños. Yo me entero... Aquellas personas que hoy, llevados por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana, piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo. Y a veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen o van a clubs de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno. Simplemente es una legislación distinta. Pero yo quisiera hablar de algo que escribí en el periódico Desde la Fe. En la Iglesia Católica estamos llenos de homosexuales. Por supuesto. Hay homosexuales en las parroquias que son catequistas, que ayudan en el apostolado, que van de misión, que están en los grupos juveniles y cosas así. ¿Por qué cuando se trata del apostolado y del trabajo se les reconoce? ¿Y por qué en un momento determinado, y regreso a esa mala imagen que los homosexuales tendrían que tener más cuidado? Estas son las imágenes que sacuden hoy al Vaticano. La revista italiana Panorama publicó hoy Las noches bravas de los curas homosexuales, una investigación con imágenes y relatos inéditos de la presunta doble vida de algunos sacerdotes en Roma. Un cronista y un cómplice infiltraron con una cámara encubierta el ambiente homosexual en Roma y descubrieron a 3 sacerdotes, 2 italianos y un francés, que de noche participan en fiestas gay, tienen relaciones sexuales con acompañantes del sexo masculino y de día ofician misa. En una ocasión, según publica el semanario, el cómplice le pide a uno de los curas ponerse la sotana y luego mantiene relaciones sexuales con él. En otra oportunidad, después de tener relaciones sexuales con el cómplice en una habitación frente a una iglesia católica, el cura abre un ropero y muestra sus hábitos y le pregunta a su amante ocasional si está satisfecho. Según las entrevistas de Panorama, uno de los sacerdotes dice haber descubierto su homosexualidad hace 3 años y asegura que el 98% de los sacerdotes que conoce es homosexual y que el resto reprimen su sexualidad. Continuamos con el padre Alberto Cutié. Alberto, vamos a hablar de los detalles de Ruama, que le dicen Bunny, para aquel que no sabe, es el nickname de la esposa del padre Alberto, la mafia rosada. Cuando tú dices que hay una mafia rosada, yo te voy a citar unos cuantos pasajes del libro y tú me vas a abundar. Tú dices, hay una política de don't ask, don't tell, que es la misma que tiene el ejército norteamericano con los homosexuales. No preguntes y no digas. Si tú no dices, yo no pregunto, y viceversa. Hay una mafia rosada que protege a la Iglesia Católica y esa mafia se compone por gays, sacerdotes que viven en el closet y que ocupan todos los niveles de la jerarquía eclesiástica. También dice que esta mafia rosada promueve su propia agenda y que suelen ser las mismas personas que muestran tendencias homofóbicas en el público o en el confesionario. Además, los amigos reciben las mejores parroquias, son nombrados monseñores y ascienden a ciertas posiciones. Y hay un obispo que es conocido como la Reina del Sur en una diócesis. Pero wow, para los hermanos católicos que nos están mirando, que aman a su iglesia, esto tiene que ser muy fuerte. Yo la amo también. Sí, yo también amo esa amas. iglesia. Yo creo que cuando uno critica sin fundamento o dice las cosas sin fundamento, eso es muy malo. Como muchos titulares que han dicho, el padre Alberto ataca a la iglesia. Yo no estoy atacando a la iglesia católica. Yo creo que estoy diciendo experiencias que yo viví durante casi 25 años discerniendo, preparándome y viviendo el sacerdocio. Esto no es un ataque sin fundamento. Esto es lo que yo viví y lo que vi con estos ojos. Pero nadie se atreve a decir esto. Bueno, es que nadie Alberto. quiere pasar 8 años en un seminario para vivirlo. Nadie quiere aguantar palo, ¿no? Durante 15 años de aguantar cosas. Y no solamente eso. Esto que yo digo no se aplica a todos los sacerdotes. No, claro. Pero ciertamente se aplica a un grupo de sacerdotes que tienen mucha influencia. Y usted le pregunta a casi cualquier sacerdote, no solamente en Estados Unidos, América Latina, y te dicen, sí, realmente es así. Hay gente que usa la posición y la situación para proteger a otros que están en situaciones similares. Esto ha salido en los... Le voy a decir algo, el padre Alberto no es el único que ha escrito este libro.
El padre Daniel Cousins, que fue profesor 40 años en Baltimore, escribe. El padre Richard Sipe, monje que ahora es psiquiatra, habla sobre este tema. Pero Cousins dice que el 60% de los sacerdotes católicos en Estados Unidos son homosexuales. El 60% de los católicos, de los sacerdotes católicos en este país son homosexuales. Lo practiquen o no lo practiquen. Ya hay una gran hipocresía. Eso lo dice el padre Daniel Cousins. Sí, en su libro. Y te voy a decir algo, a mí no me molesta, de hecho, que los sacerdotes sean homosexuales. Lo que me molesta es que por un lado digan, no seminaristas homosexuales, como ha dicho el Papa Benedicto, no sacerdotes homosexuales en la iglesia, cuando él muy bien sabe que hasta los más altos niveles del Vaticano existen sacerdotes homosexuales. Pero Alberto, es que la Iglesia Católica condena el homosexualismo.